La oración que cambiaría el destino de aquella mujer no nació de palabras, sino de los gemidos de su alma. Antes del milagro, la invadía un dolor sofocante, un silencio ensordecedor y un sueño que se desangraba desde dentro. Ana caminaba como si cargara un peso invisible, rodeada de expectativas aplastantes y comparaciones que la herían como cuchilladas. Cada día parecía un cruel recordatorio de que nada cambiaba, mientras todos a su alrededor seguían adelante. En su interior, la fe luchaba por sobrevivir, batallando contra una realidad dura, fría e implacable. Ana albergaba un sueño que parecía pesar más que su propio cuerpo. En su corazón, un deseo tan profundo que dolía: ser madre. Pero este sueño no se trataba solo de tener un hijo, se trataba de ser vista por Dios, de sentir que sus lágrimas no caían en vano. En el silencio de las noches, su alma conversaba con el cielo, pidiendo no solo una respuesta, sino una señal de su presencia. Aún cansada, Ana nunca dejó de creer que el Dios que abre puertas imposibles podría, algún día, abrirle el vientre. El tiempo, sin embargo, parecía conspirar contra ella. Con cada mes que pasaba sin noticias, la esperanza se desvanecía como una luz que brillaba cada vez menos. Ana intentaba sonreír, intentaba seguir adelante, intentaba no dejarse abrumar por el dolor, pero había días en que era imposible ocultarlo. Su rostro mostraba las marcas de las noches en vela y sus ojos revelaban batallas que nadie veía. Aún así, incluso quebrantada, conservaba en su interior una fe silenciosa, una fe que no hacía ruido, pero que sostenía sus pasos. Con cada provocación, cada comparación, cada recordatorio de lo que aún no tenía, Ana sentía que se le partía el corazón. Pero en lugar de dejarse consumir por la amargura, transformó el dolor en oración. Para muchos esto podría parecer debilidad. Para Ana era supervivencia, era la forma que encontraba para seguir respirando, incluso cuando la vida parecía apretarle el pecho con más fuerza. Su alma buscaba fortaleza donde nadie más podía alcanzarla, en el Dios que conocía desde la infancia. Esa fe silenciosa pero persistente fue lo que impulsó a Ana a seguir adelante cuando todo le decía que se rindiera. Sabía que vivir sin esperanza sería mucho más doloroso que esperar un poco más. Aún sin comprender los designios de Dios, se negaba a creer que Él estuviera distante. Era como si algo dentro de ella le repitiera cada día: sigue adelante, Dios sigue escribiendo. Y Ana continuó paso a paso, aferrándose a esa voz interior que nunca se calló. Y así, entre lágrimas y oraciones, Ana se convirtió en uno de los mayores ejemplos de fe paciente. No era una fe que gritara, sino una fe que perseverara. No era una fe que hiciera gala de fortaleza, sino una fe que reconociera su propia fragilidad y, aún así, siguiera adelante. Ana no quería demostrarle nada al mundo, solo quería demostrarse a sí misma que Dios estaba ahí. Y de alguna manera inexplicable, ella sabía que lo estaba. Elcana amaba a Ana con sinceridad, y ese amor se reflejaba en cada gesto, en cada muestra de cariño y en cada palabra llena de ternura. Sin embargo, aunque deseaba protegerla, no alcanzaba a comprender la profundidad del dolor que consumía el corazón de su esposa. Para él, Ana era completa, valiosa y preciosa tal como era. Pero para ella, el silencio de Dios y el peso de su esterilidad eran una carga que ninguna muestra de afecto podía aliviar. Elcana intentaba sanar un dolor que solo el cielo comprendía. A veces se acercaba a ella con ternura, intentando enjugar lágrimas cuyo origen desconocía. Le preguntaba: ¿acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Convencido de que su amor bastaría. Pero Ana no sufría por falta de amor humano. Sufría por un sueño espiritual, por una vocación que ardía en su interior. Elcana no tenía la culpa de no llenar ese vacío. Era un lugar reservado para Dios. Aún así,
permaneció a su lado, firme, paciente y comprensivo. Vivir entre dos mujeres con historias tan distintas también pesaba mucho sobre Elcana. Por un lado, Penina, con sus hijos y su voz arrogante. Por el otro, Ana, con su sensibilidad y silencio. Intentaba mantener el equilibrio emocional en ese hogar, procurando evitar conflictos y heridas dolorosas. Pero por mucho que lo intentara, sabía que no podía acallar las pullas de Penina ni contener las lágrimas de Ana. Elcana era un buen hombre, pero ni siquiera el mejor de los hombres puede evitar las heridas del alma. A pesar de todo, Elcana mantuvo su fe. Cada año llevaba a su familia al templo de Silo para adorar al Señor y ofrecer sacrificios, como diciéndole a Dios: no hemos perdido la fe. Quizás no comprendía del todo por qué su esposa sufría tanto, pero sabía que el único lugar donde ella encontraba verdadero consuelo era en la presencia de Dios. Por lo tanto, nunca le impidió a Ana ir al templo. Al contrario, la apoyó, incluso en silencio, sin comprender lo que Dios estaba haciendo. Así pues, Elcana siguió amando a Ana con toda la sinceridad que poseía, ofreciéndole todo lo que podía. Fue el esposo que permaneció a su lado cuando el mundo la señalaba, que la sostuvo cuando las palabras la lastimaban, que se quedó cuando el dolor parecía insoportable. No podía sanar su alma, pero permaneció presente, y su presencia fue una profunda muestra de amor. Un amor que, aunque insuficiente para romper el silencio de Dios, ayudó a Ana a superar los días más difíciles. Penina no comprendía el dolor de Hana, y tal vez no quería hacerlo. Rodeada de sus hijos, se sentía superior, como si la maternidad fuera un trofeo que la colocaba por encima de las demás mujeres de la casa. Sus palabras estaban cargadas de orgullo, como flechas lanzadas con la intención de herir. Sabía exactamente dónde atacar para lastimar. Y Hana, ya de por sí frágil, sentía cada provocación como un profundo golpe al corazón. Con cada comida, cada comentario, cada mirada furtiva, Penina encontraba la manera de recordarle a Ana todo lo que le faltaba. Y cuanto más sufría Ana, más parecía alimentarse Penina de ese dolor. Era un ciclo cruel y agotador. La casa, que debería haber sido un lugar de descanso, se convirtió en un terreno hostil, lleno de sombras emocionales. Ana intentaba ignorarlo, intentaba mantener la paz, pero el peso de las humillaciones se acumulaba silenciosamente en su interior. Aún así, Ana no tomó represalias. No alzó la voz, no respondió a los insultos, no discutió. Su actitud reflejaba una fortaleza singular, la fortaleza de la mansedumbre. Mientras Penina se enaltecía con arrogancia, Ana permanecía pequeña ante el mundo, pero gigantesca ante Dios. Su respuesta a la crueldad no fue la venganza, sino la oración. Su reacción ante las provocaciones no fue la confrontación, sino un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Y cuanto más intentaba Penina herirla, más acudía Ana al único lugar donde encontraba paz, la presencia de Dios. Las hirientes palabras de Penina la llevaron muchas veces al templo con lágrimas en los ojos, pero también con una fe más fuerte que antes. Descubrió que cuando el mundo intenta aplastarla, solo Dios puede sostenerla. Por eso, aun sintiendo dolor, siguió creyendo. Aun sufriendo humillación, siguió confiando. Penina jamás imaginó que, con su crueldad, estaba impulsando a Ana directamente hacia su propósito. Cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, cada provocación se convirtió en combustible para una oración más profunda. Lo que pretendía destruirla terminó moldeando su corazón para un milagro aún mayor. Porque ante Dios, el dolor de Ana no era invisible. Era precisamente lo que la conduciría al encuentro que cambiaría su vida para siempre. Silo era el lugar donde Israel se encontraba con Dios, pero para Ana se convirtió en el lugar donde se encontraba con su propia alma.
Al entrar en el templo, no preparó ningún discurso ni intentó ocultar su fragilidad. Su dolor era demasiado grande para permanecer encerrado. Allí, lejos de las burlas de Penina y la mirada preocupada de Elcana, Ana se permitió sentir todo lo que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. Se arrodilló como quien ya no tiene fuerzas para mantenerse en pie, dejando que su corazón hablara en lugar de su voz. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido. Aquella oración silenciosa contenía más verdad que muchas palabras elaboradas. Cada lágrima que caía era una súplica, una petición, un grito que nadie oyó, excepto Dios. Ana clamaba no solo por un hijo, sino por la certeza de que el cielo aún la veía. Su vulnerabilidad era tan profunda que su alma parecía derramarse con sus lágrimas. Allí, ante el altar, su dolor encontró un lugar seguro para finalmente ser expuesto. Pero mientras Ana abría su corazón ante Dios, el sacerdote Elí la observaba desde lejos. Veía sus movimientos, pero no sus sentimientos. Interpretó lo que veían sus ojos, no lo que el Espíritu Santo le revelaba. Pensó que estaba ebria, perdida en sus pensamientos. Se acercó con dureza, reprendiéndola sin comprender lo que realmente sucedía. Ana pudo haberse indignado, pero prefirió quedarse, porque cuando el dolor es real, no le importa el juicio humano. Con dulzura y valentía, Ana explicó que no estaba ebria, sino profundamente afligida. Sus palabras conmovieron a Elí, quien comprendió su error. En ese instante, el sacerdote cambió por completo su semblante. Se convirtió, aunque solo fuera por un breve momento, en la voz del cielo para una mujer que se sentía olvidada. Elí pronunció unas palabras que cayeron sobre Ana como lluvia sobre tierra seca. Vete en paz, y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Estas palabras la reconfortaron profundamente. Ana despertó sintiéndose diferente. Aún no tenía a su hijo en brazos, pero tenía algo quizá aún más valioso: paz. El peso que la había acompañado durante tantos años comenzó a disiparse, y su semblante adquirió una ligereza que Elcana notó de inmediato. Tras ese encuentro con Dios y las palabras de Elí, Ana no solo sanó exteriormente, sino también interiormente. Y ese fue el primer paso hacia el milagro que estaba por venir. Tras aquella oración en Silo, algo cambió en Ana incluso antes de que cambiara a su alrededor. Su corazón, que antes parecía sumido en la oscuridad, ahora irradiaba una luz suave e inexplicable. Regresó a casa transformada, no porque ya hubiera recibido el milagro, sino porque había puesto su dolor en las manos correctas. Así obra Dios. Primero transforma el corazón, luego transforma la realidad. La fe de Ana ahora caminaba con paso firme, aún sin haber visto nada todavía. Días después, el cambio que había comenzado en su interior empezó a manifestarse en el exterior. El vientre, que antes había sido símbolo de silencio, se convirtió ahora en una promesa cumplida. Ana estaba embarazada. La noticia la llenó de una alegría que no dependía de las circunstancias, sino de la voluntad divina. Sabía que no se trataba solo de un embarazo, sino de una respuesta directa de Dios a su oración más profunda. Cada detalle parecía cargado de significado. Cuando nació el bebé, Ana decidió llamarlo Samuel, que significa pedido al Señor. Este nombre no solo le recordaba el clamor que había proferido, sino que también era una declaración de gratitud. Samuel era más que un hijo deseado. Era la prueba viviente de que Dios escucha, responde y honra a quienes se entregan a Él. Ana cuidó a su hijo con la ternura de quien sabe que está criando a un enviado del cielo. Pero Ana jamás olvidó el voto que había hecho. Desde el primer día supo que su hijo debía servir al Señor. Y esto no disminuyó su amor. Al contrario, hizo que cada momento con él fuera aún más precioso.
A medida que Samuel crecía, Ana percibió señales de que Dios realmente tenía grandes planes para él. Era como si cada sonrisa y cada pequeño paso llevaran algo profético. Cuando Samuel fue destetado, Ana tomó la decisión más difícil y a la vez la más hermosa de su vida: entregarlo al templo para que sirviera al Señor cada día. No lo entregó por falta de amor, sino por una fe inmensa. Entregar a Samuel fue su mayor acto de confianza, su mayor muestra de gratitud. Ana sabía que lo que nace de las manos de Dios debe permanecer en las manos de Dios. Y al dejar a Samuel con Elí, cumplió su promesa con el corazón lleno y el alma en paz. Cuando llegó el momento de cumplir su voto, Ana no dudó, aún sabiendo que esta decisión le pesaría en el corazón. Subió de nuevo a Silo, ya no con lágrimas de dolor, sino con lágrimas de entrega. Samuel, aún niño, caminaba a su lado, sin saber que su historia ya era más grande que él mismo. Ana llevaba al niño en brazos, pero llevaba a Dios en su corazón. Cada paso hacia el templo era un gesto de gratitud, un reconocimiento de que la promesa se había hecho realidad. Al llegar ante Elí, Ana habló con serenidad, recordándole al sacerdote quién era, la mujer que una vez había llorado en silencio a los pies del altar, pero ahora estaba allí para presentar el fruto de aquella oración. Samuel no era simplemente un bebé anhelado, era una respuesta divina con un propósito. Lo entregó al Dios que se lo había dado, no como quien pierde, sino como quien devuelve con alegría lo recibido con amor. Su fe transformó la renuncia en honor. Samuel creció en el templo, rodeado de rituales, oraciones y la presencia de Dios. Mientras muchos niños aprendían a desenvolverse en el mundo, él aprendió a caminar en la voz del Señor. Allí, entre lámparas encendidas y cánticos sagrados, su alma se moldeaba. El niño concebido entre lágrimas se transformaba día tras día en un recipiente preparado para lo extraordinario, y Ana, incluso desde lejos, acompañó su camino con un corazón lleno de confianza. De vez en cuando, Ana regresaba a Silo con ropa cosida por ella misma. Cada prenda llevaba la impronta de su amor y la certeza de que Samuel estaba donde debía estar. No volvía al templo como quien busca el pasado, sino como quien contempla el futuro tomar forma ante sus ojos, y Dios, en su fidelidad, la honró aún más. Ana tuvo otros hijos, demostrando que lo que dio no la empobreció, sino que la multiplicó. Samuel creció hasta convertirse en uno de los más grandes profetas de la historia de Israel. Fue la voz que se alzó cuando todo parecía perdido, el hombre que ungió reyes, restableció el rumbo y mantuvo viva la presencia divina entre un pueblo que tantas veces se extravió. Pero su historia no comenzó con la profecía, sino en el vientre de una mujer que abrió su corazón a Dios, en el amor de un esposo que la acompañó en su dolor, en la sensibilidad de un sacerdote que finalmente discernió, y sobre todo en la fidelidad de un Dios que siempre escucha. Ana no solo dio a luz a un hijo, dio a luz a un destino, un propósito y un legado. Su fe ha trascendido siglos y sigue inspirando vidas hoy en día, porque Dios honra a quienes lo buscan con sinceridad. Y quizás esa sea la parte más hermosa. Cuando alguien entrega a Dios lo que más valora, Él lo transforma en algo que el mundo jamás olvidará. Y tal vez estés experimentando tu propia espera como la de Ana. Tal vez haya una petición dolorosa, un sueño que parece estancado, una oración que a veces ni siquiera puedes terminar. Pero su historia nos recuerda que ninguna lágrima pasa desapercibida y que Dios obra incluso cuando todo parece detenido. A veces el milagro comienza mucho antes de aparecer. Comienza dentro de ti. Si esta historia te conmovió, deja un me gusta. Suscríbete al canal y activar notificaciones para acompañar otros mensajes de fe.
Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que Dios todavía responde a las oraciones sinceras. Y escríbelo aquí en los comentarios. Señor, confío en tus planes.